Empezamos. Bueno, pues antes que nada agradecer a Promtel la oportunidad que nos brinda de contar un poco nuestra propuesta de valor al mercado. Como saben ustedes, el mercado de infraestructuras de telecomunicaciones en México particularmente está compuesto por torres celulares que, si bien estamos muy enfocados no solamente a proveer servicios de telecomunicaciones en lo que refiere a poner todas estas infraestructuras a lo largo y ancho de México, sino que también iremos viendo conforme avancemos en la presentación que estas infraestructuras que están en la mano para ustedes y disponibles en el mercado, pues no solamente están siendo utilizadas hoy día para hacer la instalación de diferentes dispositivos electrónica de red, microonda o radio, como queramos llamarle en cualquiera de sus versiones, sino que también en México. Quería comenzar la charla contándoles que también en este tipo de infraestructuras se están empezando a poblar también de proyectos de Internet de las Cosas. Ya hay algunas empresas en México, empresas emprendedoras, empresas de renombre con capital 100% mexicano, que ya están utilizando también estas infraestructuras para hacer proyectos de IoT, para poner sensores de energía, de agua, de medio ambiente. Entonces, de alguna manera nos estamos convirtiendo en un eje importantísimo a través de la infraestructura para seguir creciendo el mercado de telecomunicaciones en México. Marta o Luis, ¿me ayudarían a pasar el siguiente slide? Bueno, sí, yo voy a comenzar con la primera parte, hablando un poco de quién es México Telecom Partners. Nuestro acrónimo, como comentaba Luis hace unos momentos, es MTP. Nosotros somos la tercera empresa de torres en el país. Y MTP, pues bueno, es una empresa que se fundó en 2014 tras fusión de varias empresas. A través de la adquisición, MTP pues, logró formar un primer portafolio que desde 2004 está en el mercado. Y básicamente contarles que también, bueno, nuestros principales accionistas son dos empresas que han jugado siempre en el mundo de la infraestructura y siempre dedicado al servicio de las telecomunicaciones. La primera de ellas es Digital Bridge. Digital Bridge es una empresa norteamericana que dentro de su portafolio tiene algún otro alcance adicional a lo que son torres de telecomunicaciones. En Estados Unidos tenemos una empresa que se llama Zayo. Zayo es la principal empresa de fibra óptica en Norteamérica, con casi 14 millones de kilómetros de fibra óptica que alimentan la red de Internet y son el backbone de muchos operadores. Pero también volteando a ver no solamente a México a través de MTP, sino también en Sudamérica, tenemos una empresa hermana que es Andean Telecom Partners, que opera principalmente en los mercados de Colombia y Perú. Adicional a eso, en este esfuerzo que tiene la compañía, también tenemos un negocio de data center que no es objeto del día de hoy, pero sí para dejarlo en disposición de ustedes. Para México, en su versión Edge, tenemos por ahí también una infraestructura ya instalada que nos permite poner en el borde de la frontera o en la misma torre todos los servicios que un operador puede requerir, un WISP, una cablera o cualquiera que fuera de estos proveedores de contenido digital para hacer caché. Pero bueno, adicional a eso, bueno, contarles un poquito que nosotros somos una empresa que somos un referente de la industria en el mercado. Indistintamente del contexto que hemos vivido por el COVID, hemos sido un inversor permanente. Indistintamente de ser una empresa de capital extranjero, pues siempre hemos estado acompañando a México en los últimos 7 años, como se dice, en las buenas y en las malas, apoyando la conectividad del país. De nuestro lado, también queríamos contarles que toda la infraestructura que desarrollamos es totalmente neutral. Nosotros no obedecemos a nadie, simplemente somos una empresa de infraestructura que invierte para poner en los términos más neutrales su infraestructura para que todos los operadores, todo el ecosistema de telecomunicaciones en México logre hacer mejores desempeños y despliegues de cobertura y conectividad. En otro sentido, también contarles un poquito que estamos conformados, la unidad de negocio en México, por más de 80 profesionales distribuidos a lo largo y ancho del país. Nuestro corporativo se encuentra en la Ciudad de México, en la zona de Las Lomas, en Torre Esmeralda, en el piso 15. Ahí está nuestro corporativo en México. Y bueno, básicamente también ratificarles que ponemos a su disposición 3,080 torres. Todas estas torres están listas para su comercialización y a la mano de cualquiera de ustedes.
Queríamos también contarles que tenemos al igual que Promptel, tenemos una línea de trabajo directa con la WISP. Con la WISP también hemos decidido explorar alternativas y poner condiciones preferenciales a todo este ecosistema para que ustedes puedan acceder a estas torres para desarrollar sus proyectos de comunicaciones sin importar dónde se encuentren. Más adelante en la sesión de preguntas y respuestas, si quieren, abordamos esta parte, o si no, al final le pediría a Daniel que les comparta mis datos de contacto y será un placer poder atenderlos en cualquier requerimiento que tuvieran. Adicional a la parte de torres que tenemos desplegadas en México, también hemos desarrollado un número importante de coberturas en interiores o sistemas distribuidos de antenas o DAS, como comúnmente se manejan en el mercado, en alrededor de 80 inmuebles, entiéndanse edificios corporativos, hoteles, teatros, centros comerciales, que de alguna manera ayudan a los operadores móviles a tener una mayor eficiencia en la propagación de sus señales al interior de estos edificios, centros comerciales o hoteles. Y bueno, también es una infraestructura que está disponible y que es totalmente neutral. Luis, Marta, ¿me ayudarían a pasar al siguiente slide, por favor? Y también a manera de introducción, contarles un poquito, un breve zoom del mercado de torres en México. En México hay más de 15 empresas de diversos tamaños que se dedican a la construcción de torres. El valor de mercado se estima que es de alrededor de 12,000 millones de pesos y este mercado está compuesto por alrededor de 45,000 torres. Dentro de estas 45,000 torres hay tres principales proveedores de infraestructura que de alguna manera tienen un liderazgo mayor en el mercado. Uno de ellos es MTP, el otro es Telesites, que es parte de Grupo Carso, de América Móvil, y el tercero que es American Tower, que es una empresa connacional con la cual competimos sanamente en el mercado de manera recurrente por los proyectos. Y a pesar de esto, pues ha habido también la llegada de otras operadoras o integradoras de infraestructura que tienen presencia más hacia Sudáfrica, Europa y Asia, como puede ser el caso de Phoenix, el caso de Centennial, que también tiene una presencia importante en América Latina, o empresas mexicoamericanas, como es el caso de Valesia, Basanta Comunicaciones, que es una empresa 100% mexicano, otras como Torrecom. La verdad es que también vimos un interés importante en el mercado cuando se desarrolla la red compartida, que hubiera una mayor oferta de proveedores que construyéramos en este esfuerzo en conjunto con el gobierno, Altán Redes y Promptel, que hubiera una mayor diversificación. Eso, la verdad es que a nosotros como MTP nos ayuda y nos enorgullece que cada día haya más competidores, que haya mejores estándares de calidad y sobre todo mejores condiciones y de piso plano para todos, para competir en este mercado que es difícil para todos, ¿no? Y también como parte de esta introducción quería compartirles rápidamente algunos bullets, dado el tiempo que tenemos. En una fuente que Morgan Stanley tiene en sus páginas de internet y que es pública, vale la pena destacar un poquito cómo nos vemos en términos de infraestructura comparándonos con otros países. Quisiera destacar el primer gráfico a su mano izquierda, en la esquina inferior izquierda. Tenemos más o menos la penetración de usuarios de telefonía que hay por torre. Uno de los mejores ejemplos es el caso de Brasil, que tiene 7,957 usuarios, México 4,112, Chile 2,872, Estados Unidos de Norteamérica 2,493, India, como saben, India es el país que tiene la mayor población en el planeta, con casi 1,200 millones de pobladores, pues tiene 2,276, ¿no? Es importante también destacar que hoy toda la infraestructura que hay desplegada en el mercado, principalmente hablando de torres, que es nuestro negocio y el objeto del taller el día de hoy, no tienen suficientes torres todavía para soportar la base instalada de clientes, ¿no? La demanda que hay hoy en los mercados, no solamente urbanos y suburbanos, hoy gracias al esfuerzo del gobierno, de la red compartida y del presidente López Obrador, cada día se llega a más poblaciones en condiciones rurales, ¿no? Los esfuerzos por llevar estas infraestructuras han sido mayúsculas y de alguna manera ayuda a posicionar a México en un mayor liderazgo en términos de la entrega de suscriptores por torres, ¿no? Entonces, básicamente, este es darles una pequeña foto
de cómo se compara México con nuestros vecinos y socios del norte y cómo nos vemos hacia Sudamérica. Sin embargo, también recordarán que México también tiene un reto. No quiere decir que las empresas no hayamos querido invertir o seguir llevando este tipo de infraestructuras al resto de los estados, sino que también México, si lo comparamos con Sudamérica o principalmente con Norteamérica, el tema de la orografía es un reto. Estados como Chihuahua, Chiapas o el mismo Guerrero, pues obviamente la orografía hace muy difícil poder construir estas torres que algunas veces llegan hasta 60 metros y garantizar la seguridad, la construcción y su paso en la línea de tiempo o su permanencia derivado de las condiciones climatológicas. A grandes rasgos, esto es lo que les queríamos contar tanto por MTP como un poco en la parte de la propuesta de valor de mercado de torres en México. Con esto les cedo la palabra a Marta y bueno, les hacemos un pequeño resumen de nuestras capacidades y la dimensión que tiene MTP en México país. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Muy bien, muy bueno. Pues dicho lo anterior, vamos a pasar a la segunda parte de la presentación. Esta parte es un poco más técnica. Vamos a conocer las estructuras, los tipos de torres que nosotros normalmente desplegamos para telecomunicaciones. Vamos a hacer la presentación muy visual para que sea fácil de relacionarse con los tipos de estructuras y poder identificarlas en cualquier momento. Entonces, empezamos con las torres autosoportadas. Las torres autosoportadas, su principal característica es una torre que está diseñada para mantener su propio peso sin necesidad de soportes adicionales o tensores o arriostres, y son las que mejor se comportan o mejor soportan las fuerzas de viento o las fuerzas de torsión, por lo que son las mayormente usadas en telecomunicaciones. Normalmente este tipo de torres se fabrican en una planta y posteriormente se trasladan y se ensamblan en sitio. La geometría en elevación es piramidal, como pueden ver aquí en la fotografía, y las bases son triangulares, toda vez que, pues bueno, estas estructuras están en terrenos, normalmente en terrenos planos tenemos que construir una cimentación bastante robusta para poderle dar ese peso o ese soporte que requieren estas torres. Las características principales que pueden tener, pues pueden llegar a ser, hay algunas muy pequeñas, que pueden ser desde los 6 metros hasta 85 metros. La base triangular que vemos hasta el pie de la torre puede ser desde los 2 metros o hay inclusive hasta 7, 8 metros de ancho. Son torres, pueden llegar a ser muy, muy robustas y llegan a pesar en acero, pues desde los 50 kilos hasta 12,000 kilos en acero, y la capacidad de carga que pueden llegar a tener, pues pueden llegar a tener hasta una capacidad de 1,600 kilogramos. Eso que se traduce en mayor número de antenas que pueden recibir estas torres. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí tenemos algunas torres autosoportadas que hemos construido. Como les comento, pues son piramidal, su geometría, triangular en la base, y tenemos algunas otras variantes. Esta es como que la clásica, la básica, pero dependiendo del entorno, pues puede haber algunas variantes. En algunas ocasiones, como pueden ver en esta fotografía, tenemos algunas torres autosoportadas esbeltas, en donde, dependiendo del entorno, en algún fraccionamiento residencial, en algún parque industrial, nos piden mimetizar y camuflar las torres autosoportadas. También esto es posible, entonces les damos pues esta forma, las llegamos a cubrir con fibra de vidrio, paneles de fibra de vidrio, y todo por dentro queda instalado. Aquí se puede ver un poco en esta fotografía de la izquierda, cómo pues por el interior de la torre, pues suben todos los cables, llegan hasta la parte de las antenas, y por fuera pues se ve todo muy estético, y eso nos ayuda a mimetizar pues y a disminuir el impacto que pueda tener con el entorno. Como les comento, lo usamos mucho para zonas residenciales y parques industriales. Después tenemos otro tipo de estructura que le llamamos monopolo. Esta estructura es visualmente más discreta. Las instalamos normalmente en lugares en donde se requiere conservar
la estética, armonía con el ambiente, ocupan mucho menos espacio que las autosoportadas que recién vimos, y normalmente las pintamos de distintos tonos para que se puedan también mimetizar con el entorno. Esta fotografía que vemos acá a la derecha es la clásica pintura que nos pide DGAC, pero hay en algunas partes en donde las dejamos verde, gris, dependiendo de algunos requerimientos que nos puedan hacer los fraccionamientos, parques, zonas residenciales, clubs de golf, y nosotros vamos adaptando este tipo de estructuras dependiendo de la necesidad que hay que cubrir, y también nos piden mucho pues cuidar la estética. Estas estructuras no pueden ser tan altas como las que vimos las autosoportadas. A nosotros, a la ingeniería, la verdad es que nos gusta mucho la torre autosoportada. Me voy a regresar dos láminas. ¿Por qué? Porque es la torre más eficiente por su forma geométrica y por todas las armaduras y los perfiles, pues permiten el paso del viento a través de ella, lo cual pues ejerce menor resistencia, entonces es una estructura muy estable. A diferencia de los monopolos, como vemos aquí, tienen una cara más amplia, un área mayor de exposición, entonces hay mayor resistencia al viento, entonces para que pueda resultar una estructura realmente eficiente, no tan costosa, pues está limitada en altura, por lo que estas estructuras pueden ir entre los 18 y los 45 metros. Su base puede ser desde 0.60 hasta 1.5 metros de diámetro. Y llegan a cargar hasta 2,000 kilos en capacidad de carga. Esto es número de antenas y en diferentes alturas. Entonces, pero tenemos que cuidar en estas estructuras la ubicación y, como les comentaba, la altura, pues porque tienen mayor resistencia al viento, entonces pueden llegar a ser muy costosas cuando no se dimensionan o se diseñan de manera correcta. Les voy a mostrar ahora algunos ejemplos. Aquí tenemos dos tipos de monopolo. Este de la izquierda le llamamos bridado. Tiene una sección pues que va disminuyendo de tamaño, pero va por tramos, o sea, durante cada tramo la sección es constante y va disminuyendo a lo largo de la altura. Y acá a la derecha tenemos una que es tronco cónico y pues va disminuyendo a lo largo de toda la altura. Entonces, cada fabricante diseña, tiene libertad, ¿no?, en diseñar cuál es el modelo más eficiente que considera con los materiales que tiene. A nosotros la verdad es que es indistinto, depende mucho del fabricante cuál utilizar. Okay. Voy a mostrar algunos otros ejemplos de estos monopolos. Okay. Tenemos otra variante, nosotros le llamamos monopolo fast-site. Este es bastante amigable, interesante de desplegar porque es muy ágil. Este monopolo no requiere una cimentación profunda, lleva una cimentación superficial sobre el terreno, lleva estas vigas que vemos acá que son de acero, las cuales se rellenan y posteriormente se monta con una grúa pues el monopolo. Y digo que esto es muy amigable porque no tenemos que hacer un colado, ¿no? Hacer una excavación, hacer una cimentación colada. Entonces, cuando necesitamos hacer un despliegue rápido, este tipo de estructura puede quedar implementada en una semana. Si nosotros tenemos un terreno plano, acondicionado, que pueda recibir este tipo de estructuras, sin problema podemos desplegar en menos de una semana. Entonces, en algunas ocasiones donde tenemos que hacer un despliegue urgente, si se cubren con todas las condiciones para poder desplegar este tipo de estructuras, usamos el monopolo fast-site. ¿Qué restricciones puede llegar a tener? No podemos dar tampoco una altura mayor a los 30 metros. Entonces, si funciona en la ubicación y la altura de los 30 metros, le funciona a nuestros clientes, es una muy buena opción para desplegar rápido. Tenemos otro tipo de instalaciones
con espectaculares. Son también, pues, son monopolos que realmente nacieron o se diseñaron para hacer un espectacular, pero nosotros tenemos ciertos convenios con las empresas de espectaculares en donde podemos llegar a hacer un híbrido. Entonces, hacemos algunas adecuaciones para que dentro del espectacular podamos instalar algún mástil o alguna estructura que nos permita colocar las antenas. Entonces, visualmente se ve que es un espectacular, funciona, de hecho tiene esa función, pero también en el interior, como pueden ver acá, pues está haciendo las funciones de una torre de telecomunicaciones. Esto nos ha funcionado bastante cuando tenemos que hacer también un despliegue rápido, la estructura ya está y entonces solamente hacemos una extensión en el centro y implementamos muy rápido. Pero también nos funciona cuando tenemos que hacer algún despliegue en donde tenemos que cuidar mucho el impacto visual, hay alguna comunidad en la que hay alguna o cierta oposición que haya resistencia al despliegue de las torres de telecomunicaciones, que desafortunadamente pues todavía en nuestro país hay bastante resistencia en ese sentido. Entonces es una buena opción que te digo, cuida la parte visual y también pues baja la presión social un poco al tratarse de un espectacular. Entonces hemos hecho algunos despliegues de este tipo. Y bueno, tienen los monopolos con camuflaje. Muchas veces en un fraccionamiento privado, por algunas solicitudes y requerimientos de la municipalidad, nos piden colocar un monopolo que tenga un menor impacto visual o que vaya acorde con el entorno. Entonces, si estamos, por ejemplo, en una zona de campo, boscosa, pues un monopolo tipo pino, lo hemos utilizado bastante bien, queda bastante estético y más que nada lo hacemos para cumplir con estos requisitos que nos piden muchas veces o principalmente vienen por parte de la municipalidad. Este es otro ejemplo, este es un monopolo tipo palmera, como les digo, puede ser un reloj, puede ser un pino, como recientemente vimos, está estos tipo palmera, entonces nos ofrece una diversidad de opciones para poder cumplir pues con los requerimientos que nos puedan pedir. Nuevamente les comento, pues hay muchas restricciones en las zonas habitacionales y en los desarrollos residenciales. Entonces, los usamos bastante para poder cubrir esas necesidades. Tenemos otro tipo de instalaciones que le llamamos macropostes o small cells. Las principales características estas es que son visualmente son muy discretos, son un poste metálico que está en 2 o 3 secciones, lo armamos y lo tratamos de hacer que parezca como una luminaria. Este tipo de soluciones las utilizamos bastante en pueblos mágicos, en zonas coloniales, parques, plazas, ¿no? Donde tenemos que cuidar bastante el entorno, que sean muy discretos, que no sean muy robustos. Y aquí la limitante es que pues tienen alcance corto, ¿no? No podemos hacerlas mayor a 18 metros. De hecho, normalmente pueden ir de 9 a 12 metros. Ya la de 18 es muy alta, pero bueno, digamos que sería la máxima que hemos utilizado. Tienen poca capacidad de carga, pero como les comento, pues ayudan a poder desplegar en estas zonas en donde tenemos ciertas restricciones en cuanto a espacio, en cuanto a dificultad para poder desplegar una estructura de mayor altura. Entonces, tenemos que colocar estos pequeños macropostes que a lo mejor vamos a tener que ponerlos unos entre otros mucho más cercanos. Más adelante les voy a enseñar un ejemplo, pero funcionan bastante bien. Este es otro ejemplo que es uno tipo luminaria. Aquí podemos ver este macroposte. Aquí en la parte superior contienen las antenas. No sé si alcanzan a ver, pero tenemos una antenita muy pequeña, una bocina y una cámara de vigilancia. Entonces, este tipo de instalaciones las hemos hecho en conjunto con acuerdos con los municipios. Entonces, tenemos un beneficio de que se puede hacer videovigilancia,
se puede poner iluminación y al mismo tiempo, pues con estos postes inteligentes, pues podemos también tener antenas instaladas en ellos. En el anterior, no les comenté, pero en esta parte superior, ahí es en donde se encuentra alojado las antenas de nuestros clientes. Bien. Ok, ahora vamos a platicar un poco sobre las torres arriostradas o atirantadas. Estas estructuras se instalan generalmente en azoteas, en edificios o también en zonas rurales en donde, por ejemplo, tenemos que llegar a una gran altura, 100 metros, arriba de los 80 hasta 100, 120 metros y colocar una torre autosoportada como las que vimos en el inicio de la presentación resulta pues ya un costo muy elevado. Estas pueden ser una solución bastante eficiente. Tienen una menor capacidad de carga, pero pueden llegar a tener una gran altura y pues un muy buen alcance. Estas estructuras son soportadas por cables tensores o arriostres, los cuales pues son cables de acero de alta resistencia. Y la cantidad de los cables o de los arriostres que colocamos van directamente relacionados con la altura de la torre. A mayor altura, mayor número de tensores que pueden tener y también dependerá de los puntos de anclaje a las cuales vamos a desplantar o cimentar esta torre. Como les comentaba, estas alturas que pueda manejar una torre arriostrada puede ir desde los 6 metros hasta los 100, algunas hasta 120 metros. La base de la sección central de la torre pues puede llegar a ser desde los 80 centímetros hasta unos 60, 2 metros y las capacidades de carga pueden llegar hasta los 1000 kilos. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Bien. Aquí tenemos algunas torres, como pueden ver, tienen bastante capacidad de carga. Todos los cables que ven aquí en las fotografías son justamente los arriostres que son necesarios para darle estabilidad. Al ser estructuras tan esbeltas, necesitan estos cables para poder mantener su propio peso y para poder resistir a las fuerzas de torsión y las fuerzas de viento. Tenemos otro grupo de estructuras que son los mástiles. Cuando tenemos despliegue en una ciudad densamente ya urbanizada y que tenemos gran cantidad de edificios, por ejemplo, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, tenemos edificios de gran altura. Entonces, podemos aprovechar la altura que nos brinda el edificio y colocar mástiles pequeños que pueden ir desde, no sé, 3 a 6 metros y con esto, pues, poder llegar a la altura total que necesitan nuestros clientes. Entonces, tenemos 3 tipos de mástiles. Están los mástiles arriostrados. Estos, para tener estabilidad, son muy esbeltos los mástiles y les tenemos que poner arriostres o cables para poder darle estabilidad. Tenemos los mástiles apuntalados. Estos también tienen unos tipo arriostres, pero son de materiales más rígidos, no son cables, son tubos, como la fotografía que vemos acá a la derecha. Y por último, tenemos los mástiles autosoportados. Estos mástiles autosoportados tienen un contrapeso para poder darles estabilidad. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Como les comentaba, pues son de poca altura y aquí aprovechamos principalmente pues los edificios o las construcciones altas para poder desplegar. Este es el mástil arriostrado. Como ven, tiene una estructura central o tubular muy esbelta y para poderle dar rigidez y estabilidad requiere de una serie de cables arriostrados para poder mantenerla en su lugar y poder mantener todo estable. Este es el mástil apuntalado. En estos también tienen ciertos anclajes, pero como pueden ver, a diferencia de la estructura anterior,
Aquí tenemos un elemento rígido que le da estabilidad, que son tubulares principalmente, y con esto pues se mantiene firme la estructura. Y por último tenemos el mástil autosoportado. Este mástil nos gusta mucho porque es bastante amigable con los propietarios o los edificios porque lo utilizamos cuando no podemos tocar las azoteas. Por ejemplo, en un edificio nos dicen, ok, sí te puedes colocar en la azotea, no hay ningún problema, pero no podemos hacer ninguna perforación, dañar el impermeabilizante, dañar la losa, perforar, nada podemos tocar. Entonces, con los contrapesos, como pueden ver en esta fotografía, se mantiene estable la estructura y aparte, pues si la necesitamos mover, pues nos permite, nos da esta agilidad, ¿no? Y entonces es muy usada principalmente en edificios corporativos. Tienen una altura baja, pueden llegar a ser desde los 3 o 4 metros y medio hasta los 6, máximo 9 metros. Bien. Ahora bien, esto fue con respecto a torres o estructuras para estructuras, soporte de antena. Tenemos una gran variedad, como pueden ver, pero también tenemos otro tipo de instalaciones, como comentaba Javier al inicio de la presentación. Tenemos sitios con antenas distribuidas en donde pues dan cobertura a zonas de gran afluencia, como puede ser un estadio, un centro comercial, un edificio corporativo. Entonces, en MTP hemos desarrollado dos tipos de sistemas de antenas distribuidas. Uno le llamamos las redes indoor, que son acá a la izquierda, justamente dentro de centros comerciales, edificios, torres corporativas, pero también tenemos redes outdoor. Aquí, por ejemplo, en San Miguel de Allende, en un pueblo mágico, ponemos todas estas series de los macropostes que vimos anteriormente para formar una red de antenas distribuidas, pero pues es al exterior, es outdoor. Por ejemplo, tenemos el Outdoor DAS en San Miguel de Allende. Este es un sistema activo, tiene 35 unidades remotas, es decir, para cubrir toda la zona de San Miguel, tenemos, no podemos poner ahí por reglamento de construcción del municipio una gran torre, no se permite, entonces tienes que buscar una solución alterna. En este caso hicimos la solución outdoor para poder dar cobertura, pero que implica que tenemos que tener más de 30 macropostes para poder cubrir la zona, porque son de baja altura, no tienen tanta penetración, y es por esto que este es un sistema distinto. Muy bien. En este sistema de San Miguel de Allende, contamos con 35 unidades remotas. Estas 35 unidades remotas están agrupadas en 6 distintos sectores y, bueno, también tenemos un BTS Hotel que concentra toda la información. Entonces, con este sistema cubrimos pues todo el centro histórico de San Miguel de Allende. Les voy a compartir algunas fotografías para que sea un poco más gráfico cómo cubrimos estas zonas. Y pueden ver acá, estamos dentro de un parque, en una placita, y vemos, aquí está la instalación, se ve como una luminaria, y aquí en la parte superior se encuentran ubicadas las antenas. Entonces, dependiendo de, esta es una terraza en un restaurante, justo frente a la famosa catedral, igual y tenemos aquí igual unos postecitos con las antenas. En otra parte, o sea, tratamos de irlo mimetizando o lo pintamos del color de la fachada para que sea más discreto. Acá tenemos algunas otras fotografías, también son parte de nuestro sistema de el Outdoor DAS de San Miguel de Allende. Y bueno, con esto terminamos la parte o la sección de explicar los distintos tipos de infraestructura con los cuales nosotros desplegamos en telecomunicaciones. Y vamos a pasar ahora un poco a la parte de operación y mantenimiento.
O sea, una vez que ya hemos desplegado a manera muy general, no pretendemos ir aquí también al detalle, pero de una forma muy general, vamos a describir los tipos de mantenimiento que hacemos en nuestras estructuras. Ok. Una disculpa. Listo. Ok. Primero tenemos el mantenimiento preventivo. Una vez que ya hemos establecido el tipo de estructura, es necesario hacer un programa de mantenimiento preventivo para asegurar el correcto funcionamiento y el estado físico de las estructuras. Normalmente en la industria de telecom nosotros hacemos 2 visitas al año para hacer el mantenimiento preventivo. ¿Qué es el mantenimiento preventivo? Es un mantenimiento muy básico que principalmente se enfoca en la limpieza de las áreas comunes, en revisar cuánto equipo tenemos instalado, cómo está físicamente el sitio, y se hace un reporte bastante detallado de cómo encontramos las condiciones y se hace la limpieza general. Y de ahí se desprenden algunos trabajos correctivos que vamos a ver aquí más adelante. Bien, entonces, una vez de que hacemos el mantenimiento preventivo, como les comentaba, se pueden detectar fallas, vandalismos, a lo mejor se dañó el sistema de tierras, tuvimos algún vandalismo, se dañó una malla ciclónica, detectamos en el mantenimiento preventivo que ya hace falta retocar la impermeabilización para cuando tenemos sitios de azoteas. Entonces, posteriormente se desprenden del mantenimiento preventivo una serie de trabajos correctivos que posteriormente programamos con nuestras cuadrillas de operación y mantenimiento, y entonces son atendidos los trabajos correctivos. Todo esto es necesario pues para poder mantener nuestras estructuras en óptimas condiciones y que nuestros clientes que alojan ahí sus equipos pues estén tranquilos, que todo esté operando pues como debe de ser. Entonces, algunos trabajos correctivos los tenemos que atender programados y algunos se atienden con urgencia dependiendo de la severidad de la afectación o del elemento que fue afectado, ya sea por desgaste o por algún vandalismo. Posteriormente tenemos un tipo de mantenimiento que le llamamos mayor. Este mantenimiento ya va más a detalle, es más profundo y va principalmente enfocado en mantener la estabilidad y seguridad, durabilidad de nuestras estructuras. En el mantenimiento mayor de las torres, lo que hacemos es garantizar la durabilidad y la seguridad. Entonces, aquí lo que hacemos es que tenemos que corregir verticalidades, hacer tensiones de las retenidas, porque como pueden ver, nuestras estructuras son estructuras mecánicas y son estructuras que siempre están en constante exposición con las fuerzas de viento. Entonces se mueven, o sea, así es su comportamiento. Entonces se están moviendo constantemente, se van aflojando tornillos, tensores. Por eso es necesario de una manera periódica ir a hacer ciertas correcciones, como corregir la verticalidad en caso de que se haya movido, tensar nuevamente las retenidas, los cables de los que estuvimos viendo, ajustar el torque, así le llamamos, ajustar el torque de todos los tornillos. Entonces, en MTP nos hemos abocado a hacer un plan de trabajo de mantenimiento mayor sobre todas nuestras estructuras. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, tenemos nosotros en el área de ingeniería una tabla que nos permite clasificar las estructuras por su antigüedad y por la ubicación. Entonces, lo primero que hacemos es dividirlos en 2 grandes grupos. El primero es, ¿en dónde está ubicada la torre o la estructura? ¿Estás en una zona de baja corrosión o una zona de alta corrosión? Si, por ejemplo, alta corrosión, pues zonas costeras, zonas industriales. Por ejemplo, Monterrey sí lo consideramos una zona de alta corrosión, pues porque es una zona industrial. Entonces, ya que tenemos esta clasificación de ubicación,
vienen otras subcategorías. Por ejemplo, viene la antigüedad de la estructura. Si la estructura tiene menos de 10 años de construcción, entonces, dependiendo del tipo de torre, hacemos una inspección física y corrección de tensión, torque, verticalidad, checar corrosión, cada cierto periodo de tiempo. Y aquí en nuestra tabla, dependiendo del tipo de torre, la ubicación y la antigüedad, tenemos esta periodicidad. Cuando son mayores a 10 años ya de antigüedad, entonces la periodicidad disminuye y tenemos que hacer dictámenes estructurales también en un menor periodo de tiempo. Y por supuesto que si estás ubicada en una zona de mayor corrosión, pues todos los tiempos se acortan. Entonces, esta información también se las vamos a compartir. Esperamos que les pueda ser de utilidad un poco, pues, cómo lo hacemos nosotros en MTP. Entonces, de aquí se desprende un plan de trabajo de mantenimiento mayor que va, pues, bueno, a mayor plazo, ¿no? El mantenimiento preventivo, como vimos, ese es anual, 2 veces, es muy ágil, pero traemos ahí un programa a mediano plazo. Muy bien. También les quiero platicar un poco que estas estructuras, pues, son dinámicas. O sea, hay muchas necesidades a lo largo de la vida de una torre y la red va creciendo y luego hay más necesidad no tanto de cobertura, sino de capacidad. Entonces, tenemos que hacer refuerzos a nuestras estructuras o hacerles incrementos. O sea, nos piden crecer la altura porque ya quieren a lo mejor tener mayor cobertura, o nos piden meter mayor número de antenas y entonces tenemos que reforzar. Entonces, ¿cuándo se desprende un refuerzo? Entonces, tenemos 4 motivos, ¿no? Cuando la capacidad de la estructura pues ya se encuentra en el límite y es necesario pues incorporar más elementos para darle mayor rigidez, mayor capacidad de carga. También puede ser que tengamos que hacer un refuerzo, no porque necesitemos mayor carga, sino porque la resistencia de la estructura se puede ir degradando con el paso del tiempo. Puede haber alta corrosión o inclusive hemos tenido vandalismos de ciertos elementos, entonces tenemos que reforzar las torres. Y otros motivos, pues, es incrementar la altura, como les comentaba, pues necesitan más altura, entonces evaluamos las posibilidades de crecer la estructura. Y también, pues, cuando tenemos, pues, alguna afectación por eventos climatológicos, huracanes, algunos tornados que se han presentado por allá en Coahuila, entonces tenemos que trabajar refuerzos para nuestras torres. De una manera muy rápida y general, les platico que hay distintos tipos de refuerzo. El refuerzo tipo estrella es uno de los más usados. Por ejemplo, en el tipo estrella, lo que hacemos es que tenemos una pierna angular existente. Colocamos acá en rojo, pueden ver un perfil. Aquí sí podríamos simular como que es más grueso, de mayor dimensión. Y estas son las placas que los unen. Entonces, acá ya queda unido, le da mayor estabilidad, mayor cuerpo, mayor área de resistencia. Entonces, eso es lo que hacemos. Cuando un perfil está, la torre necesitamos que tenga mayor capacidad, le agregamos este otro perfil en forma de estrella. Pero también hay otros refuerzos como el encamisado, que aquí con algunas placas hacemos una tipo envolvente o encamisamos una pierna de la torre, o podemos poner también una torre envolvente, o sea, literalmente construimos una torre por fuera de una estructura original y le damos mayor rigidez. Voy a compartir algunas fotos para ver si con esto queda como mejor ejemplificado. Este es un encamisado. Teníamos una torre que tenía unas piernas con un perfil muy esbelto. Entonces, colocamos estas como cañas que envuelven la pierna y le dan mayor rigidez. Este es el ejemplo que les comentaba del refuerzo tipo estrella.
el existente es muy delgado y entonces metemos uno muy grueso que es ya el refuerzo. Y esta es la torre envolvente. O sea, literalmente estamos construyendo como una torre en la parte exterior para darle mayor rigidez a todo el cuerpo de la torre. Este es uno de los refuerzos ya mayores cuando necesitas meter mucha más capacidad de carga en la estructura. Muy bien, y por último, les compartimos que en MTP tenemos un sistema de políticas de seguridad y de calidad. Las vamos a mencionar únicamente, que nos han ayudado a nosotros a mejorar bastante nuestros procesos de operación y de mantenimiento y a cuidar y siempre pues resguardar la seguridad de nuestro personal. Tenemos un manual de medidas de prevención de trabajos en la construcción. Este manual habla de todas las obligaciones que nuestros proveedores deben de tener para cumplir, que deben de cumplir para trabajar en una instalación de MTP, como son, pues deben de cumplir con ciertas capacitaciones, deben de tener todos sus pagos de las aportaciones al IMSS al día, a contar con un residente o un responsable de cuadrilla, botiquín de primeros auxilios y una serie de instrucciones que les damos y requerimientos para poder hacer un trabajo en MTP. Tenemos unas políticas de seguridad de traslado y acceso. Esta política nos gusta mucho porque la verdad es muy preventiva, o sea, aquí te da tanto a nuestros supervisores, nuestra gente de campo, como a los contratistas, ciertos lineamientos de cómo actuar, cómo conducirse cuando tienen que hacer traslados, viajar en carretera, cuidar horarios, y va muy enfocada en cuidar la seguridad personal. Y bueno, tenemos una política de seguridad ya de la ejecución de los trabajos. Esa es muy detallada de todos los procedimientos de seguridad y de advertencia que debes de tener para poder hacer un trabajo en campo. Está también una política de riesgos laborales en oficina y reglas generales de acceso. De estas políticas, nosotros tenemos algunos manuales muy prácticos que les compartimos a nuestros proveedores y supervisores, donde viene un resumen de todos los requisitos en cuanto a capacitaciones que deben de tener su equipo de trabajo, el equipo personal de seguridad que deben de llevar a campo para poder ejecutar un trabajo pues con las mejores prácticas y salvaguardar pues la seguridad de todos en campo. Y bueno, con esto terminamos y pues damos este inicio a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muy completa la información, muy clara y muy concisa. Vamos a revisar lo que tenemos por aquí de preguntas. Nos han compartido algunos correos. Muchas gracias, Alejandro Zavala, Erika Velázquez. Se los vamos a hacer llegar a Javier y a Marta para que tengan el contacto. Aquí Juan Almazán nos hace un comentario y una aportación que tenemos una solución en el reforzamiento de monopolos. Hemos participado con Claro en Chile en más de 200 sitios. Esta información se las hacemos llegar para que puedan entrar en contacto. Gracias. Melesio Miranda nos aporta una excelente explicación. Muchas gracias. Y nos hace una pregunta: ¿qué responsabilidad tienen los operadores que se coubican en las torres respecto al mantenimiento de esta? Y una segunda que es: ¿existe alguna estadística del número de sitios instalados en inmuebles públicos? Bien, con respecto a las cubicaciones, nosotros cuando tenemos una solicitud de cubicación en una de nuestras estructuras, es nuestra responsabilidad como empresa torrera revisar la capacidad de carga actual para poder recibir uno o más operadores adicionales. En caso de que
de que no tenga la capacidad para recibir el nuevo operador, nosotros hacemos un trabajo de refuerzo o de crecimiento para poder brindarles el servicio, pero sí es responsabilidad de MTP cuidar la parte estructural y asegurar que tenga la capacidad de carga necesaria. Muchas gracias. Y la otra pregunta que tenía Melesio, que nos plasmó aquí es, ¿existe alguna estadística del número de sitios instalados en inmuebles públicos? No tengo el dato a la mano, pero sí es un dato que quizás se pueda consultar con Indavín o a través de Anatel, que les podemos responder por correo. Correcto, Melesio. La semana pasada hubo también un encuentro virtual entre el Indavi y el IFETEL donde hablamos en particular de esto. Y por ahí la gente de Telesites denotaba un poco que esta disposición de renta de inmuebles federales no había sido tan exitosa por el proceso exhausto que hay para lograrlo, pero si no mal recuerdo, no hablaba más de 70 inmuebles ya subarrendados por América Móvil y sus filiales para este fin, ¿no? Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Samir Kusaba muchas gracias a MTP, a Javi y a Marta y a Prontel por promover estos eventos. Pues al contrario, gracias a ustedes por participar. Si ustedes no participaran, pues no tendría razón de ser los eventos, ¿no? Gracias. Melesio nos dice, bueno, Félix PE, muy buena información. Muchas gracias. Melesio nos dice, muchas gracias por las respuestas. Mi segunda pregunta se relacionaba con la experiencia que tienen en San Miguel de Allende. Ok. Muy bien, pues vamos a esperar unos minutos a ver si alguien más nos hace alguna pregunta y recordarles que nos compartan sus correos y sus datos de contacto para que podamos compartirlos con Javier y con Marta y puedan tener un contacto más directo y también pues para compartirles la presentación que nos hicieron para podérselas hacer llegar, ya que en el registro a veces nada más queda el nombre y no tenemos un punto de contacto. Entonces, pues vamos a esperar que nos compartan. No sé si quieran comentar algo adicional, Javier, Marta, Sí, por favor. Sí, gracias, Daniel. De nuevo, básicamente recalcar que nosotros somos un operador neutral en términos de infraestructura, que contamos acuerdos, digo, aprovechando que Samir levantó la mano, con Neutral también trabajamos de manera directa. Nosotros no somos un operador móvil, nosotros no hacemos ningún tipo de transporte ni usamos fibra, simplemente ponemos toda la infraestructura, pero tenemos un sinfín de casos de éxito donde en alianzas como las que lidera Samir con MTP hemos logrado, o con la misma WISP, proveer el transporte cuando los clientes requieren, valga la redundancia, el transporte ajeno al proveedor que está en la torre. Hablando particularmente de torres donde están operadores móviles, cada uno de ellos es responsable de hacer su transporte. Allá hay empresas como Telmex, la misma Telefónica, Vestel, Axtel, pero en otro entorno donde no están operadores móviles en nuestras torres, tenemos alianzas con Neutral, con la WISP, para poder hacer cualquier solución que requiera transporte IP dentro de nuestras infraestructuras.